Procedo a grabar la clase, estamos en la clase de Renacimiento para las personas que van a ver este video luego. Hemos analizado un poco dónde se desarrolló el Renacimiento, que fue en Florencia, cuáles fueron los aportes culturales traídos por los árabes y por los musulmanes a toda Europa, consideradas estas lecturas heréticas o consideradas lecturas por la Iglesia Católica en ese momento que dañaban el alma, que fueron calando en la vida y en el pensamiento europeo, principalmente esta ciudad cosmopolita para su época, que la tomó como una fuente de impulsar el avance científico, cultural, tecnológico, etc. Entonces, justamente estamos hablando de eso, las causas del Renacimiento, que fue la expansión cultural, es decir, la Iglesia Católica, a pesar de ser muy cerrada en el asunto y de la doctrina, de la fe, de los dogmas, fue la primera en permitir que exista una expansión cultural real y dar apertura a la libertad de cátedra a través de la creación de las diferentes universidades. Recordemos que una de las universidades o una de las universidades más antiguas del mundo son la Universidad de Salamanca, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge o la Universidad de, bueno, se me fueron otras universidades, pero la más antigua del mundo, de la que tenemos noticia real, que se puede entender como una universidad, fue creada por la iglesia, que es la Universidad de Salamanca. Entonces es una universidad muy antigua y en esta universidad se dieron paso a este tipo de pensamientos. Y había una, incluso en ocasiones llegaron a ser como una especie de mafias internas que defendían el conocimiento a palos. Por ejemplo, si alguien proponía un pensamiento diferente, podía ser hasta asesinado si es que seguía inculcando ese conocimiento. Le pasó, por ejemplo, al mismo Santo Tomás de Aquino, le ha pasado a Copérnico, le pasó a, bueno, a varios científicos, a Galileo Galilei, que fueron poco a poco siendo excluidos por presentar nuevas enseñanzas. Listo, estamos hasta ahí. Estamos también hablando de la caída de Constantinopla en el año 453. Recordemos que los turcos invaden Constantinopla y terminan con el imperio bizantino de Oriente, ¿no? Entonces, ahí también tenemos y estos pensadores de Constantinopla que vivían en esta ciudad, que no tenían esas restricciones intelectuales por temas dogmáticos o religiosos, terminaron trasladándose a las ciudades con mayor auge económico porque en esas ciudades el conocimiento es valorado. Recuerden que en el mundo donde se puede desarrollar un adecuado conocimiento es en las ciudades o en los estados o en las naciones o en los gobiernos en los que no existe una necesidad primaria por la alimentación, es decir, ya se han cubierto esas necesidades y se quiere avanzar más y es ahí donde esta gente pudo, ¿sí? Pudo lograr asentarse y traer este conocimiento de Oriente. Ahora, otro beneficio más, que lo acaban de mencionar las señoritas y bueno, los participantes de este grupo, es que un adelanto tecnológico significativo para esta época fue la creación de la imprenta. ¿Y qué nos da eso de la creación de la imprenta? La posibilidad de que el conocimiento pueda abordar o abarcar a la mayor cantidad de personas porque se convierte en algo económico. ¿Por qué? Porque para escribir libros o para trasladar el conocimiento de un libro a otro se utilizaban los escribanos, los escribas o los copistas, que cogían un libro y lo copiaban lo más fiel posible que se podía. Entonces, esto era costoso, incluso en ocasiones tener una casa era más barato que tener un libro. Por tal motivo, en la creación de la imprenta, al disminuir el tiempo de mano de obra, se abarata el costo de la creación de libros y se empieza a masificar, es decir, que cada uno pueda tener un libro y que eso sea barato y que ese conocimiento sea más asequible a la gente, al común de los pueblos y que también, ahora hay que recordar una cosa, no significa que al crear la imprenta todo el mundo ya podía leer. Recuerden que para el siglo XIV, estamos hablando del año 1300 a 1399, la mayoría de la población era analfabeta, no superaba el 10%, es decir, menos uno de cada 10 hombres o mujeres, bueno, de cada 10 hombres, porque las mujeres estaban excluidas de esto,
podía leer, sabía leer. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta para este momento específicamente, que dan paso al Renacimiento. Recuerda, la creación de las universidades, la más antigua, la de Salamanca, que Constantinopla, que tenía a estos sabios, trasladaron su conocimiento y estos libros a las diferentes ciudades que se convertían en ciudades cosmopolitas en ese momento. Y también la invención de la imprenta, aparte de que, bueno, también dice la expansión del humanismo. Yo podría decirles que la expansión del humanismo se da gracias a estas causas que son más de estructura social, ¿no? Porque nos empezamos a dar cuenta de que el ser humano es importante, de que la visión teocéntrica, es decir, centrada solamente en Dios, es un discurso que se ha venido dando durante demasiado tiempo y la gente ya está cansada de eso. Entonces, por supuesto que sí, pero más allá de eso, esta expansión cultural, este desarrollo de universidades, la caída de Constantinopla, la invención de la imprenta, son causas reales que dieron paso a ese movimiento. Recuerden, un movimiento es ese grupo de personas que comparten una visión, un ideal, y que justamente en ese grupo se va compartiendo el ideal del humanismo, es decir, centrar nuestra visión en el ser humano, en su desarrollo, en su felicidad, en su paz, en su bienestar. De ahí le damos paso al Renacimiento. Muy bien, sigamos por favor. Consecuencias del Renacimiento. Debilitó a la Iglesia, que no podría ocupar la posición de autoridad indiscutible que había poseído durante el periodo medieval, por lo que se perdió el interés por cuestiones religiosas. La riqueza de la burguesía, convertida en clase rectora, la cual permitió el financiamiento de nuevos artistas, ya que impusieron nuevas formas de vida y cambios en las costumbres que a la larga terminarían con el sistema feudal. Y gran impulso al arte, la arquitectura, el aprendizaje y la literatura que alcanzaron grandes desarrollos. También creó una reverencia por la antigüedad y un gran respeto por los antiguos textos clásicos, griegos y romanos. Y por último, la temática religiosa. Queda también de lado dando paso a lo mundano y social representado en la pintura y escultura, donde por primera vez aparece el cuerpo humano al desnudo. Miren de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, al punto en el que admirar el cuerpo humano al desnudo era visto como algo moralmente inaceptable, no como ustedes que ya han visto tanto porno que tienen trastornado el cerebro, ¿no? Pero bueno, obviando este argumento, ¿no? Y por si acaso hay alguna chica escandalizada o algún padre de familia que esté escuchando nuestra clase, pues les recuerdo que Google Ads, que es ¿qué es eso? Dice Andrés Guamán. Google Ads, que es una de los Google Analytics, por favor, mil disculpas, ha demostrado que las personas que ven más pornografía son las mujeres. Una cosa interesante de analizar. Y bueno, ¿qué es esto de la pornografía? Para los que no saben, son actuaciones de un hombre y una mujer realizando actividades sexuales explícitas en las que se puede ver este tipo de acciones. Para Alexander Herrera, que se siente sorprendido, ¿no? ¿Y por qué? Estamos haciendo un contraste de esta sociedad que veía un desnudo en una pintura como algo moralmente inaceptable, como algo que te deja trastornado, ¿no? Sarela Salazar dice que es nuevo para usted. Tranquila, mijita, no hay problema. Si usted no lo ha visto o no lo ha escuchado, pues lo va a escuchar. Nuestro mundo de hoy nos da tanto acceso de una manera tan inmediata a cuestiones tan explícitamente graficadas, vividas en video y proyectadas, que nos dejan locos. E incluso en comparación con los mismos padres, ¿no? Que están tal vez escuchando esta clase y que no han visto incluso tanta pornografía como ustedes ya lo han visto. Hasta en el mismo Facebook, ¿no? Podemos ver claramente imágenes explícitamente demostradas en los diferentes memes, que nos dan referencia justamente a eso. Pero esta sociedad no. La sociedad es una sociedad demasiado conservadora que hasta la idea de mostrar el cuerpo humano como tal era vista como pecaminosa. ¿Por qué? Porque todavía se seguía debatiendo
las cuestiones basadas en la religión y una doctrina filosófica llamada neoplatonismo, impulsada por Santo Tomás de Aquino, que proponía una visión bastante deteriorada de la naturaleza humana. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo es pecaminoso y el alma es el único elemento que debe conservarse. Por eso es que el placer corporal es visto como pecado, que hace que el alma no alcance el verdadero estado, porque el verdadero estado del alma, es decir, es como que si estuviéramos en un valle de lágrimas, de sufrimiento, al que hemos venido porque Dios nos ha castigado por pecaminosos y del cual tenemos que salir a como de lugar, intentando gozar lo menos posible. Hemos pasado de esa cultura de extremo ascetismo religioso a una cultura hedonista, es decir, basada en el placer, que hoy, por ejemplo, que ver pornografía o imágenes pornográficas o desnudos, entre comillas, artísticos de las diferentes personas que en busca de atención en sus redes sociales, Instagram, Facebook y demás, ponen sus propios cuerpos como exposición al desnudo para ganar más atención, un like, un me encanta, etc. Hemos pasado de esa visión a una visión completamente distinta, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué consecuencias qué consecuencias se lograron en este momento? Se logró que la iglesia se debilite, porque la iglesia hasta ese momento se había convertido en una fuente permanente de poder, era la que conservaba el poder en toda Europa, ¿no? También la burguesía se convierte con su riqueza en la que impone tendencias. Por ejemplo, ahí podemos ver también la intromisión incluso no la intromisión, los grandes mecenas, los grandes padrinos de este movimiento renacentista, los que auspiciaron con su plata, por así decirlo, los que auspiciaron con su dinero las grandes obras artísticas, son los burgueses de esa época, los que más tenían dinero. Entonces, ahí podemos destacar a la familia más influyente en el Renacimiento, la familia Medici, ¿sí? Esta familia, que los invito a ver algunos documentales para fortalecer el conocimiento, así como quien ve, en vez de estar viendo 3 horas su Facebook hasta las 3 de la mañana, veas estos documentales que tal vez se tarden unas 3 horas para que usted entienda qué hizo la familia Medici, y que sin la familia Medici, muy probablemente el Renacimiento no hubiese tomado este impulso tan potente. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Sigamos, por favor. Artistas del Renacimiento. Entre ellos está Leonardo da Vinci. Nace en 1452 y muere en 1519. Los aportes más representativos fue la Gioconda y la Última Cena. Considerado un genio universal, destacado por su conocimiento de la ciencia y considerado el último hombre del Renacimiento. Miguel Ángel Buonarroti, italiano, nace en 1475 y muere en 1564. Considerado uno de los grandes artistas del mundo, resaltó en la escultura. El aporte más relevante fue la bóveda de la Capilla Sixtina y se destacó por el antropocentrismo, el ser humano centro de todo. Sandro Botticelli, nace en 1445, fallece en 1510. Un pintor italiano. Espérate ahí, por favor, espérate ahí. A ver, atentos, atentos. A ver, acabamos de mencionar uno de los grandes, ¿no? Del Renacimiento, que no solamente fue pintor ni escultor, fue científico. O sea, el hombre tenía una barbaridad, y ese señor Leonardo da Vinci, ¿sí? Recuerden, Leonardo da Vinci. Este caballero es el gran exponente, el que hizo la imagen de la Mona Lisa. Si ustedes tienen un cuadro de la Última Cena, este señor lo hizo. Alex Mancero no escribió el Código da Vinci. El Código da Vinci está basado, es una obra de Dan Brown, que está basado en una teoría conspiranoica, ¿sí? Conspirativa,
que basa toda una supuesta orden secreta que protege el gran secreto de la iglesia, que es que Jesús tuvo hijos, ¿no? Todo un drama que se hace, ¿no? Xiomara dice, ¿puede aceptar a cuál compañera quieres que acepte, Xiomi? Habla. Paula Chango, la que recién acabo de exponer, se le fue el internet. A ver, Paula Chango, está uniéndose, ahorita me sale como uniéndose. A ver, si por si acaso alguien fue eliminado porque no puso la contraseña, por lo menos para ingresar a esta clase vuelva a crear otra cuenta para que poderla aceptar. Entonces, porque en este momento no puedo aceptar estudiantes que ya saqué. Entonces, recuerden, si ustedes no ponen sus nombres y apellidos dentro de su cuenta, yo procedo a la eliminación porque yo no sé quién es Adrián o Carlos y quién es también. Yo, o sea, yo sé quiénes son mis estudiantes y sé a quién le doy paso en esta clase. Entonces, para que lo tengan presente. Muy bien, entonces, para no interrumpir, ya está Paola, está ingresándose con las dos cuentas, ya le di paso a las dos cuentas y esperemos que se conecte pronto. Muy bien, entonces, ahora, después de hablar de este caballero, de Leonardo da Vinci, que no es, claro, se basa esta novela del Código da Vinci en sus obras, también tenemos que hablar de algunos grandes exponentes del Renacimiento, como por ejemplo el señor Sandro Botticelli, así se pronuncia en buen italiano, Botticelli. La C pasa a ser una che, Botticelli. Y la doble L también solo una L, ¿no? Entonces, ahora sí hablemos de este caballero. Me hubiese gustado que mencione sus obras, ¿no? Es decir, porque verlo a Botticelli y que esa imagen que me están presentando ahí, se dice que él mismo se pintó y se puso en un cuadro, ¿no? Pero quisiera ver sus obras, qué hizo, cuáles son sus pinturas más famosas o cuáles son si ingresó en la escultórica, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo algo de referencia sobre la vida de Botticelli, que era un hombre muy, muy libertino, ¿no? Incluso ingresó a una orden religiosa y lo expulsaron por eso, porque era demasiado, le gustaba mucho la farra, era incumplido con sus obras, pero un talento, o sea, como ustedes, ¿no? Que no les gusta hacer nada, pero cuando lo hacen, oh, que parece, y su mamá dice, si pusieras la misma dedicación en eso, ya hubieses conquistado el mundo, pero como eres flojo, más o menos así era la personalidad de Botticelli. Ahora, si veamos, ¿qué más podemos rescatar sobre Botticelli? Fue un pintor italiano. Sus aportes principales fue el nacimiento de Venus y la primavera. Realizó temas míticos y religiosos. Sus obras considerados un exponente de la gracia lineal del primer Renacimiento. Rafael de Sanzio. Nace en 1483 y muere en 1520. Fue un arquitecto, pintor y estudioso italiano, considerado un gran maestro del periodo renacentista. Aporte principal fue la Escuela de Atenas. Destacó en perfección de los aportes visuales. Alberto Durero. Nace en 1471 y muere en 1528. Fue un pintor, dibujante y un escritor alemán. Los aportes más relevantes fue Adán y Eva y sobresalió en los grabados y fue un inspirador. Entonces ahí tenemos algunos aportes, ¿no? O sea, lo más representativo. Ahora veamos las etapas del Renacimiento, ¿no? El 300, el 400, el 400, el 500 y el manierismo. O sea, así creo que se pronuncia. Muy bien, continuemos. Veamos a qué se refiere a estas etapas del Renacimiento. El pre-Renacimiento o 300 fue desde los siglos XII hasta el siglo XIV. Los avances técnicos se funden en la perfección y la proporcionalidad. Las obras más intelectualizadas poco representaron temas religiosos, retratos y paisajes. Muy bien, aquí tenemos esta época, el Renacimiento está basado recién en la búsqueda, ¿no? Porque no se puede decir recuerden esto, muchas veces pensamos que las diferentes etapas es que hoy acabamos una y comenzamos otra, no, pasan generaciones hasta terminar una etapa.
lo mismo pasa en esta parte, ¿no? El prerrenacimiento nos da nos hace ver recién los intelectuales de esa época, la gente que empieza a leer estas obras nuevas para ese contexto, empieza a analizar por qué civilizaciones del pasado fueron más avanzadas que nosotros que estamos en esa época se pensaba así, ¿no? Nosotros que ya hemos pasado 1500 años o 1300 años después de que nació Jesús, parece que los griegos eran más avanzados y más intelectuales que nosotros. Entonces, es ese primer descubrimiento en el Trecento, que se dan cuenta de eso, empiezan a analizarlo, empiezan a ver ojo, se empiezan a dar cuenta de un argumento que había existido durante milenios, que el conocimiento es poder. Y las familias más poderosas de la ciudad-estado más poderosa del mundo antiguo, estamos hablando que era Florencia, y Constantinopla es otra, ¿no? Cae Constantinopla y Florencia se queda prácticamente con la hegemonía del poder, y estas familias poderosas, al darse cuenta de que el conocimiento es poder, y al ver que el conocimiento desarrollado en la antigüedad era más avanzado, toman este conocimiento y lo añaden a su forma de pensar y empiezan a dominar con ese conocimiento. Muy bien, entonces esa parte lo hemos resumido lo más posible, pero es eso. Ahora vamos al 480. El 400 se desarrolló en el siglo XV, se inició con el antropocentrismo, sus obras poseen equilibrio y armonía y fue apoyado por los mecenas. Analicemos un poquito esto del 480. Espérate, no te pases. Espérame un segundito. Vuélvele, mijo. Listo. A ver, recuerden que el Trecento se desarrolla en el siglo XIV. Recuerden que el siglo XIV es desde 1300 a 1399. Siglo XV desde 1400 a 1499. Entonces aquí ya en esta etapa, en este siglo, vean, pasó todo un siglo hasta analizarlo, meditarlo, se murió mucha gente, volvió a nacer nueva, se volvieron a inculcar estos valores, estas ideas. Y en el siglo XV es cuando ya verdaderamente la gente ya pelea por dejar de lado de que Dios explica todo y analizar las cosas desde una perspectiva más humana, es decir, poner al hombre como el eje del conocimiento. Es como que si dijesen, ya hemos pensado bastante en Dios y nos damos cuenta que Dios no explica muchas cosas, pero si estudiamos al hombre, al antropo, el antro, que es hombre, si estudiamos al hombre, nos empezamos a dar cuenta de quiénes somos, a descubrirnos, ¿no? Esto es, incluso aquí es cuando ya comienzan las grandes obras artísticas, escultóricas, es decir, las esculturas, las pinturas, el arte pictórico empieza a desarrollarse. Sobre temas religiosos, sí, pero los artistas se dan más como que la vuelta a una cuestión más humana, incluso hasta pagana, porque empiezan a graficar o a hacer pinturas sobre dioses griegos. Incluso si usted ve la capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel Bonarotti, ¿sí? Este hombre dibuja a un hombre y a un dios que le transmite el poder al hombre en esa capilla. Para los que no saben de qué estoy hablando, por favor pongan en Google Capilla Sixtina, imágenes o recorrido virtual, póngase sus gafas 3D y le va a dar una visión extraordinaria de esta capilla. Ustedes podrán ver que las imágenes son al muy estilo griego, es decir, es como que si estos pintores del siglo XIV hubiesen tomado las ideas de los griegos y de los romanos, del poder de sus dioses, y las hubiesen trasladado a ese momento y a esas pinturas. Entonces es aquí. Ahora, como les había dicho, nada de esta pintura, nada de esta escultórica, nada de este conocimiento basado en el hombre se hubiese dado sin el aporte de los grandes intelectuales, perdón, de las grandes familias poderosas y económicamente pudientes, a las cuales se les suele llamar mecenas. Mecenas es un padrino. Si usted tiene un padrino que usted le va a dar para la universidad, que no es su familia, pero que le va a apoyar para que usted salga adelante porque usted tiene talento, etcétera, pues a esa persona se le llama mecenas o padrino, ¿sí? Muy bien, entonces atentos a esto. Por favor, no se salgan de la clase, procuren mantener su internet estable y no salirse.
¿Listo? Pilas. El Cinquecento. Siglo XVI. La capital renacentista pasa a ser Florencia. Las obras más importantes se encuentran en el Palacio Vaticano y produce las respuestas a los dogmas del clasicismo. Muy bien, a ver, aquí se menciona, recuerden, siglo XVI es el siglo de 1500 a 1599. Recuerden que para 1500 ya se había descubierto América, ¿sí? Entonces ya la visión no es únicamente europea. Ahora, los grandes imperios como el español, el portugués y el imperio por excelencia durante siglos que ha sido el inglés, ¿sí? Su visión deja de estar centrada en Europa y Asia o África y se vuelca considerablemente a América. Ya, listo. Entonces, eso tenemos que recordarlo porque también influyen los temas políticos. Ahora, recuerden que para este siglo, definitivamente, aquí ya Florencia ya no es solamente nombrada, sino que es la capital del Renacimiento, por así decirlo, ¿no? Aquí se menciona que las obras más importantes se encuentran en el Palacio Vaticano y les voy a explicar por qué. ¿Saben dónde queda el Palacio Vaticano? Para los que no conocen, googleen, por favor, Palacio Vaticano, y es la ciudad, lo que hoy se conoce como el país del Vaticano, que está ubicado en el centro de Roma. En ese templo, esa edificación enorme, es donde hasta el día de hoy se conservan grandes obras del Renacimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué la Iglesia Católica? Por favor, apague su micrófono, tenga la bondad. ¿Por qué la Iglesia Católica se convierte en la conservadora de este arte? Como les había dicho, los mecenas de la edad del Renacimiento, estamos hablando del siglo XV y XVI, fueron las grandes familias de Florencia. Ahora, hay que recordar una cosa más. Las grandes familias de Florencia también se habían constituido en los mecenas de estas obras, es decir, en obras religiosas, en obras para ellos mismos. Incluso se puede decir, voy a un ratito a suspender, a detener la compartición de pantalla para ver si están presentes en mi clase. Miren, aquí tengo un montón de gente que no tiene activa su cámara, ¿no? Y solamente 2 personas me han escrito para decirme que no pueden conectar sus cámaras. Activen la cámara, por favor, que quiero verlos. Listo. Entonces empiezo a sacar, verán que si yo les saco, ya no me pueden enviar nuevamente una solicitud para poder ingresar, así que activará la cámara. Ve, solitos aparecen. Aparecen nomás, ve. Ahí están. Qué guapos, ve. Esas caritas inocentes que tienen todavía. Muy bien. Entonces, por acá tengo un montón de gente que no está conectada. Ahí está, Cecilio ya se conectó, Miguel no se conecta, Victoria tampoco se conecta, no conectan sus cámaras. No me interesa si están despeinados ahorita, pero la próxima sí me va a interesar y quiero que estén bien presentados para la clase, porque no activan la cámara porque dicen, oh, yo estoy fea. No. Y ya con eso ya dejan de activar la cámara. Entonces, por favor, activen sus cámaras. Listo. Recuerden que el por favor es un inicio de la relación, pero luego viene ya la imposición como tal. Ahora, les iba diciendo que es importante notar, ¿sí? Es importante que notemos que para este momento histórico, los mecenas se habían convertido en los que verdaderamente impulsan el arte, porque los artistas eran pobres. Bueno, podían provenir de familias medianamente acomodadas, pero la mayoría era talento puro, en bruto. Y este talento tenía que conservarse. ¿Y para qué también sirvió? Por ejemplo, la familia Medici, de la cual les invito a observar un documental en donde ustedes puedan analizar con más detenimiento a qué se dedicaba esta familia, porque fueron banqueros, fueron los que impulsaron el Renacimiento porque les beneficiaba. ¿Y por qué les beneficiaba? Bueno, primero fueron vendedores de tela e importaban la seda de China. O sea, se volvieron muy ricos.
Luego de tener muchísima riqueza, de acumular muchísima riqueza, constituyeron un banco para prestar dinero. Y estos señores se volvieron inmensamente ricos, porque de ser banquero es una gran oportunidad para enriquecerse. Ahora bien, esta gente, para poder promocionar su poder y para poder mantener la hegemonía, ¿qué es la hegemonía? La hegemonía es el poder. Para poder mantener su poder en todos los lugares donde tenían su banco, etcétera, contrataban, enseñaban, moldeaban a estos grandes escultores y pintores para que proyecten su imagen. Por ejemplo, si ellos mandaban a hacer a Miguel Ángel Bonarotti, el David, que fue hecho en mármol, que medía 4 metros, es una obra magistral. Si ellos mandaban a hacer esta obra, se posicionaban como gente poderosa. Entonces, sirvió para que las familias de poder de ese entonces, al auspiciar a los grandes pintores, escultores, escritores, intelectuales, vean, les digo con esto bastante, los Medici tuvieron a Galileo Galilei como preceptor. Recuerden que Galileo Galilei es uno de los más grandes científicos del Renacimiento. Es el que propone definitivamente, tomando las ideas de Copérnico, el heliocentrismo, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol, y fue un gran inventor de la época. Y ese señor fue preceptor de la familia Medici. Preceptor, maestro. Es como que si ustedes dicen, no, yo tengo suficiente plata y voy a contratarme a todos los profes del prepa que le vengan a dar, para que me vengan a dar clases. O contrato a los mejores para que me enseñen a mí. Eso sucedió. Entonces, estas familias buscaban el poder sobre todas las cosas. Al buscar el poder, el posicionamiento, es como que si hoy, no sé si ustedes han visto que cuando están viendo un video en YouTube o están viendo un video en Facebook, ¿sí? Si tienen Facebook Watch, empiezan a ver el video, después de 10 minutos aparece Alvarito Noboa con una canción así súper super heavy que le da una apariencia de grandísimo empresario. A mí me está pareciendo, no sé si a ustedes también. Pero ahí parece el hombre que, wow, es el hombre más inteligente, el más exitoso. Parece Dorian Gray. Sí, creo que es la misma canción que utiliza Dorian Gray en su película 50 sombras de Grey para mostrar ese gran personaje. No, ¿no? Perdón, no, ¿cómo se llama? Disculpen, un lapsus. Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray es otra obra, ¿no? De Oscar Wilde. El señor, ¿cómo se llama el señor Gray? ¿Cómo es? Christian Grey. Christian Grey. Mil disculpas, ya nos pasa a los viejos. Listo, entonces, este caballero se promociona de esa manera porque ahora tenemos redes sociales y una empresa de publicidad, pero aunque yo creo que hoy día Alvarito se sintió Christian Grey y creo que él mismo hizo el video, se puso la música y él mismo se sube, porque no veo una empresa publicitaria que le haga un buen posicionamiento de su imagen, ¿ya? Creo que hasta yo tengo mejores videos y más enfocados en mi asunto académico que él en su vida empresarial, porque no parece tener un asesoramiento. Entonces, es lo mismo, es la misma analogía. Es decir, lo que hace Alvarito con su plata, que es promocionarse a sí mismo como un gran empresario, un gran administrador, una persona que no busca el interés particular y quiere ser presidente por sexta vez, está intentando, con el fin de ayudar a los pobres ecuatorianos que somos inútiles, ineptos, incapaces, y que él, el gran empresario Christian Grey, va a poder llevar a cabo esta acción de ayudar a todos los ecuatorianos. Lo mismo sucedía con la gente, claro, que eran mucho más inteligentes que el pobre Alvarito. Los Medici hacían lo mismo, pero al no haber redes sociales, la forma de transmitir su poder fue a través de las obras de arte contratadas con anterioridad para que se hicieran y así poder llevar a cabo esa imagen de poder. Entonces, miren, incluso Lorenzo de Medici mandó a construir la cúpula de la Catedral de Florencia. Es decir, esa catedral lleva hasta el día de hoy firme, y esa cúpula era la más grande de la historia hasta el momento realizada en una iglesia, después de 1000 años de que los romanos hicieron estas obras, ¿no?
Entonces, dejar estos legados los hacía ver como personas de poder. Para eso se contrataron y para eso auspiciaron las grandes obras de este momento histórico. Y es aquí donde aparecen las figuras de Miguel Ángel Bonarotti, Rafael o Rafaelo, ¿sí? O el señor, el mismo Leonardo da Vinci, que también era otro niño pobre que se lo inculcó en la familia Medici y luego sirvió a la familia Medici. ¿Sí? Incluso el señor Leonardo da Vinci fue ingeniero de guerra de la familia Medici. Es decir, para poderse sostener, tenía que venderle sus invenciones de aparatos. Ahí es donde desarrolla incluso un tanque de guerra, el submarino, el hombre alado, o sea, varios inventos que parecían una locura, pero que incluso la ballesta múltiple, que era una especie de metralleta de flechas. O sea, una gran cantidad de cosas que hizo el señor Leonardo da Vinci para servir a la familia Medici. ¿Y por qué? Porque eso te daba el acceso de ese bienestar financiero, te daba el poder. Y aparte de eso, hay que analizar una cosa más. Esta familia Medici también quiso mantener el poder religioso, porque hay una ligera línea entre el poder civil y el poder religioso que te puede hacer totalmente poderoso. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, por ejemplo, si tú le dices al pueblo que Dios quiere que hagas tal cosa, el pueblo que es creyente lo va a hacer. ¿Sí? Cuando un líder llega con una promesa religiosa, ¿sí? Es muy peligroso, porque nos puede llevar a la muerte y contentos, ¿sí? Contentísimos. Es que Dios lo quiere. La otra vez vi un meme bastante simpático en Facebook que decía que, que le agradece a Dios que su novio sea cristiano. La chica decía, ay, ¿cómo le agradezco a Dios que mi novio sea cristiano? Porque yo le digo que el diablo me influenció para hacerle infiel y luego le pide perdón y oran juntos. Si ustedes se dan cuenta de esa barbaridad, es que no dejas en tus manos tus acciones, sino que todo está basado en que el diablo te influencia o que Dios te permite tal o cual cosa. Y al pasar eso, no tienes responsabilidad, porque la responsabilidad es del diablo o es de Dios. Lo mismo pasa con los líderes. Si el líder te convence de que es un líder religioso y que Dios le está mandando las acciones directas, es como que si él es un puente, ¿no? Te dicen, a ver, Gabriela Ledesma, ¿sí? Hoy día Dios te habla, Gaby, ¿sí? Y te dice a ti en una visión trascendente y te pide que por favor mañana nos digas a todos que si no oramos y nos vamos a ir al infierno y nos vamos a morir y que les va a dar coronavirus a toda nuestra familia, ¿sí? Y si tienes poder y dices eso y la gente cree en tus barbaridades, vas a hacer que mañana todos hagamos lo que tú dices, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que pasaba en este momento. Buscar el poder civil y el poder religioso era muy importante. Y les comento qué hizo la familia Medici. La familia Medici no solamente se conformó con ser los grandes comerciantes de telas a nivel internacional, no se conformó con tener el banco más poderoso del antiguo, del siglo XIII, XIV y XV. No se conformó con eso. Quería tener el poder religioso que tenía la capacidad de proponer un rey y darle la bendición a ese reinado, en España, en Francia, en Italia, y asegurar que los reinados se mantengan siempre obedientes a la Iglesia Católica a través de la figura del Papa, que para ese entonces se había convertido en una figura política y no solamente religiosa. Es decir, era el que decía, Dios quiere que tal matrimonio entre tal familia de reyes se dé para que haya un rey en tal lugar. Entonces, si Dios lo quiere así y el Papa lo dice y el Papa lo bendice, eso era ley de Dios, que estaba sobre la ley humana. Ahora, la familia Medici no solamente se conformó con tener el poder económico, con tener el poder civil, con tener una gran imagen de sabios, intelectuales,
pintores, escultores detrás de ellos para que les impulsen su imagen. No se conformó con eso. Aparte de eso, quiso también tener el poder religioso, porque era el poder máximo sobre todo. Y tuvo en su familia 2 papas de la Iglesia Católica. 2 papas. El más, por así decirlo, el más descarado, ¿sí? Fue Julio II, el Profe, Papa Julio disculpe que le moleste, ¿le puede dejar entrar a mi compañera porque se le fue el internet a Victoria Morejón? no me está mandando la solicitud. O sea, tengo en este momento, estoy aquí con el de participantes abiertos y no tengo la solicitud de ella. Ya voy a ver qué dice, profe, disculpe. Ya, listo, por favor, que me mande nomás la solicitud, no hay problema, ya sabes. No tengo problema con que se desconecte por algún problema de internet, ya saben que no tengo inconveniente. Ya, si yo lo saco, ahí sí tengan inconvenientes porque no vuelven a ingresar, ¿no? A ver, por aquí veo algunos chats, dice, Sarela nos dice hola, sí, hace breves segundos nada más. Steven Escobar está que dice amén, no estamos en la iglesia. Paola Benarcasa dice, oh, pobrecitos, no sé a qué se refieren. ¿En qué chat andan ustedes que yo lo ando viendo? Muy bien, bueno. Lea más arriba. Ya, entonces, bueno, continuemos. Esa es la idea. Quisiera que se vayan aterrizando en esto, porque cuando uno ve la historia y le empiezan a decir que en tal fecha pasó tal cosa, y no ve el contexto, no ve los intereses, porque la vida humana se basa en esos intereses. Si ustedes ven su familia, si ustedes la analizan a su familia y la historia de su familia, se ha tejido en función de intereses particulares o en función de peleas, de disputas, de riñas, de chismes por aquí, de conflictos por acá, de traiciones e infidelidades por todo lado. Papá le traicionó a la mamá, mamá le traicionó con 5 más, no importó, etcétera, etcétera. O sea, todo eso está vinculado en nuestra vida y es nuestra historia. Lo mismo pasa en este momento histórico. Conocer las realidades de cómo se fue. Cualquiera dice, ay, el Renacimiento, que nos dimos cuenta que vinieron con el conocimiento los turcos y los árabes y nos trajeron, pero si no nos damos cuenta qué intereses influenciaron para que se dieran tales o cuales cosas, no vamos a entender la historia. Por eso les digo, ¿quiénes son los máximos mecenas de la edad del Renacimiento, de la época del Renacimiento? Es la familia Medici. Y debemos entender qué intereses de por medio tenía. O sea, fue una familia que tenía plata para 10, 20, 30, 50 vidas. Tenía poder a más no poder. Tenía prestigio. O sea, aparte de eso, eran educados con los mejores de los mejores intelectuales de la época. Se proyectaban a nivel internacional como los más poderosos del mundo. Incluso cuando se inauguró la Catedral de Florencia, los señores se dieron el lujo de mandar a traer a reyes, mandar a traer a las personas más influyentes de la época, pagarles el viaje y sostenerlos ahí durante más de un mes para que disfruten de las diferentes, o sea, solo por promocionarse a ellos mismos. ¿Ya? Esos son los intereses que se dieron de por medio para que el Renacimiento se dé. Sin esa familia y sin otras familias que son menos importantes, pero ellos principalmente, sin su poder y sin su platita, dinerito rico, sin eso jamás se hubiese dado el Renacimiento. O sea, jamás hubiese habido un Miguel Ángel Buonarroti, que es el máximo artista de toda la historia de la humanidad. ¿Y dónde se educó? Desde los 12 años, ahí, con la familia Medici. Aprendió, comía con ellos, vivía con ellos, fue educado por ellos. Y a pesar de que después de todo lo que le dieron en su vida y toda la fama que alcanzó con su talento, por supuesto, se peleó al final de su vida con la familia Medici y, por ejemplo, a pesar de que hizo la capilla, miren cómo está vinculado, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti, el máximo artista de toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy, se lo conoce, del Renacimiento, etcétera. Es el máximo artista que combinó la pintura, la escultura, o sea, era arquitecto, era ingeniero, o sea, el tipo era una cabeza impresionante. Este señor creció con la familia y tal era el vínculo que Julio II, que es el papa de la misma familia, creció junto con Miguel Ángel Buonarroti. Y fue Julio II quien le ordenó y quien contrató a Miguel Ángel Buonarroti, a pesar de que estaban peleados,
Contrató a Miguel Ángel Bonarotti para hacer la Capilla Sixtina, para que pinte ahí colgado del techo durante más de 3 años. ¿Sí? Lo contrató. Imagínense la relación, el vínculo que existía. O sea, no es que, ay, es que ellos eran buena gente. No, no, no. Aquí había un interés de por medio. Y era que, no, que le diesen a entender al mundo que eran la gente más poderosa en ese momento. ¿Sí? Entonces, así se da el Renacimiento, así se tejen esas relaciones que nos dieron las grandes obras que hasta el día de hoy podemos verlas. Los invito a que más tarde, cuando se acabe esta clase, hagan una gira por museos, porque algunos tienen giras virtuales, ingresen y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Como dicen, pero ese cuadro, a mí qué me importa. O sea, el hecho está en que, primero, las técnicas que se van desarrollando nos dejan impresionar los colores, las formas. O sea, te quedas loco al saber que yo, por ejemplo, si me dicen dibuje un hombre, cojo un círculo en la parte de arriba, una línea para abajo, le hago las patitas, le pongo una línea en el centro como una cruz, le pongo un par de ojos y le dibujo una sonrisa. Ese es mi arte. O sea, soy tan incapacitado artísticamente que no podría hacer ninguna cosa. Y como otra gente tiene una capacidad extraordinaria de dibujar un cuadro. Y si ustedes quieren intentarlo, les invito a que cojan hoy día e intenten hacer una pintura y veamos qué tal les sale. ¿Sí? Porque así se van a dar cuenta de la complejidad que involucra la creación artística. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, continuemos, por favor. Listo, está habilitado para que varios participantes puedan, bueno, para los que los chicos vuelvan a presentar la... ¿Listo? Sigamos. El manierismo. Se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVI, en una época de crisis económica y religiosa. Aparece la reforma de Martín Lutero y se genera una crisis artista por copia de época anterior. Y la característica fue alargar las extremidades del cuerpo humano. A ver, puta, me mencionaste un montón de cosas. A ver, espérate. Te metiste aquí en una diapositiva, me metes muchas cosas. A ver, verás. Sí, el manierismo se queda, es una época, porque ya cambiamos de época, ¿no? Tenemos el Trecento, el Quattrocento, el Qui, ¿cómo era? El Qui, no me acuerdo. El 15. Quinquecento. Exacto, muy bien. Entonces, ahora pasamos al manierismo. Ya pasamos, dejamos el esplendor, o sea, lo máximo cuando estaban estos grandes exponentes. Y entramos a una época en la que ya se vive una crisis que se da porque, miren lo que estoy diciendo, y deben entenderlo bien. Se da una crisis porque un hombre se le ocurre criticar a la iglesia de ese momento, y ese señor se llama Martín Lutero. Y su crítica fue tan profunda que provocó un cisma. Es como que si de repente vienen y le dicen a su mamá, ¿sabe qué? Su marido le está engañando. Y le descubre su mamá. Y hay divorcio de aquí de la semana. Ayer comíamos juntos y nos reíamos y la próxima semana ya los papás están peleados, su papá ya se fue a vivir a otro lado. De la noche a la mañana, Martín Lutero, que es un monje agustino de esta época, un alemán, se le ocurre ir a Roma y ve que hay una decadencia horrorosa porque empezó a venderse espacio en el cielo. ¿Sí me cachan la idea de lo que estoy diciendo? Como que si alguien viene y te dice, verá, si usted da unos $10,000, mañana yo le guardo un pedacito en el cielo cuando usted se muera. Eso eran las indulgencias. Las indulgencias era decir, a ver, usted quiere ir al cielo, mucha droga, dice John Pérez. No, no era mucha droga, era la fe de esa gente, ¿no? Estamos viendo que es una gente de muchísima fe. Y esta gente vivía influenciada por el cielo y el infierno. ¿Sí? Opio del pueblo. Sí, la religión es el opio del pueblo. ¿Qué significa esa expresión dada por el señor Karl Marx, otro alemán? El opio del pueblo significa que lo tiene atontado, adormecido, porque el opio, si usted consume opio como droga o los opioides, que son los derivados del opio, cuando se droga con eso, usted entra en un letargo, se vuelve como chuncho, mudito, ¿sí?
Listo. Marihuana, la ley. ¿Qué dice John? Hable serio. Pues, crítica al capitalismo, Alex Mancero. Sí puede ser, pero no solamente al capitalismo como tal. Puede también aplicarse en este momento. Dice, a ver, José Vargas, hasta los terrenos de la abuela. Sí, incluso se pagaba hasta con terrenos, ¿no? No había problema. Pero la idea era básicamente esta. Si tú quieres ingresar al cielo, quieres vivir en el cielo junto con Dios, porque recuerden que para este momento histórico, el cuerpo es visto como la inmundicia, como algo que está mal. Nosotros deberíamos estar en el cielo. Miguel Barrio Nuevo, usted sí quiere ir al cielo. Bueno, y si hubiese vivido en esta época, Miguel, muy probablemente le hubiesen dicho que para irse al cielo, usted tiene que comprar una indulgencia que usted se la va a presentar a San Pedro y este señor le va a dar paso directo al cielo, así haya sido usted un maldito pecador. Perdón la expresión, pero esa era la idea, ¿no? Es decir, darte la oportunidad de que así hayas pecado, si tú pagabas este papelito que era una indulgencia, tú te podías ir al cielo directo, porque esto te enterraban con eso y tú para allá directo. Ese era el asunto. Si hayas matado a alguien, hayas violado, hayas abortado, hayas criticado y hayas sido una persona muy mala, un padre muy malo, etc. Esa era la visión de ese momento. Entonces, ahora, ¿pero por qué lo hacen? ¿Quién es el máximo cobrador de indulgencias en esa época? Otra vez aparece un Medici, que es el señor Julio II. Justamente en esta época aparece el señor Martín Lutero. ¿Y saben por qué hizo esto? El señor Julio II, que era papa de la Iglesia Católica, lo hizo con el fin de, primero, darse la vida de lujo que se daba. Porque ese señor llegó al papado diciendo, si Dios nos ha bendecido con el papado, hay que gozárselo. Y se hacía unas bacanales que a cualquiera le hubiese gustado. Comida, bebida, sexo, fiestas, pero a más no poder, una vida de lujo extremadamente horroroso. Así vivía Julio II. Estaba acostumbrado a eso, en realidad tenía muchísima plata. Pero en un momento llega, eso no es ser pagano. No, no, José, no es que sea pagano. Era la visión de ese momento. El papado se había convertido en una especie de gran negocio a nivel internacional y por eso incluso hasta se mataban por ser papas. A eso, en esa decadencia cayó la iglesia en ese momento, ¿no? Porque la iglesia lleva 2000 años de historia y en esos 2000 años ha vivido momentos de extrema santidad hasta el martirio. Por ejemplo, en Roma sufrió el martirio de muchísimos cristianos, de papas incluso, y a llegar a convertirse en una iglesia poderosa en el que el papa es el rey del mundo y en donde, por supuesto, hay intereses de por medio. Entonces hay que comprender eso. Por ejemplo, ahora vemos una historia más enfocado a los pobres, más enfocado a varias cosas. Ha tenido problemas y sigue teniendo y lo seguirá teniendo. Pero como toda organización que tiene miles de años, estamos hablando de una organización de 2000 años de historia. Pocas organizaciones se han mantenido tanto tiempo. Puede ser que desaparezca en un momento. Pero bueno, en ese momento pasa eso. Sí, es el lado oscuro de la iglesia, José. Tienes toda la razón. Y eso justamente íbamos a ver en la influencia de la iglesia en la Edad Media. Es el lado oscuro de la iglesia, pero como toda organización, todas tienen su lado oscuro, están hechas por hombres pecadores al extremo, así que, y que intentan ser buenos. Ya, ahora, llega eso, llega Julio II, quiere reunir plata, pero ¿para qué quiere reunir plata? Uno, para eso, para gozársela, y otra, porque los Medici siempre tuvieron una visión de grandeza y de dejar un legado tan fuerte y tan impresionante que a través de la historia se los recuerda. Y se los recuerda, y eso es cierto, porque sin Julio II no veríamos el día de hoy la construcción de la Basílica de San Pedro. Fue él y la familia Medici y los posteriores papas los que a través de las indulgencias, es decir, cobrarte por darte acceso al cielo, se pudo construir esta majestuosísima obra de la humanidad, que es la Capilla Sixtina, perdón, la Basílica de San Pedro y las grandes obras del Renacimiento. Sin la iglesia, hasta el día de hoy no conoceríamos eso. Y bueno, Martín Lutero entra en juego en 1506 cuando se va para Roma y ve este negocio burdo de las indulgencias
Y se empieza a reflexionar y dice, yo no voy a aceptar esa pendejada. ¿Y qué hace? Pues se crean 94 tesis, que era como una especie de máximas, ¿no? En las que sentencia a la iglesia y le dice que prácticamente está vendiendo basura y que eso es mentira. Y empieza a criticar muchas cosas de la iglesia, ¿sí? Y esto hace que la iglesia tenga una ruptura y al mismo tiempo, al tener esa imagen tan negativa, también empieza a haber una crisis religiosa y económica, porque recuerden que la iglesia se había convertido en una fuente de poder. ¿Listo? Entonces, atentos a esto. Y bueno, las obras van cambiando un poco, es un momento histórico distinto y se van viendo una distorsión, pero para reflejar el momento histórico, ¿no? Listo, entonces continuemos. Ideología del Renacimiento. La valoración del mundo grecolatino en el que se basa una nueva escala de valores basada en el individuo. El antropocentrismo, el hombre es el centro del universo, capaz de dominar el mundo y crear su propio destino. Se antepone la razón al sentimiento y prevalece el equilibrio, la mesura y la armonía. Un nuevo ideal de belleza, la naturaleza, la mujer, el amor se representan idealizados, se describe el mundo no como es, sino como debería ser. El humanismo. El humanismo español en la época de Carlos V inspiraba a lo mismo que el humanismo italiano, reavivar el conocimiento de la latinidad como instrumento de la cultura internacional para que sirviera una nueva sensibilidad. Ya, espérate un segundito, por favor. Era mismo una figura. Espérame un segundito, Oceano. Verás, a ver, aquí hablamos de, hay algunas cosas que hay que ir aclarando. Dice, el humanismo español, recuerden que el humanismo es esa visión de centrarnos en el hombre, en sus necesidades, etcétera, etcétera. Ahora, Carlos V, que recuerden que gobernaba ya a finales del siglo XV e inicios del siglo XIV, es decir, es aquel que gobernaba justamente del descubrimiento de América. Estamos hablando de estas épocas, ¿no? Estamos hablando de este momento histórico. Lo que busca este rey es que, vean, dice, reavivar el conocimiento de la latinidad. ¿Qué significa eso del conocimiento de la latinidad? Significa de a todos aquellos que provenimos de una historia romana basada también en un idioma llamado latín. Es decir, el reino español, el reino portugués, los alemanes, los franceses, etcétera, todos pertenecieron al imperio, al imperio romano. Y esto es lo que se quiere volver a renacer, ¿no? Es decir, somos de una misma identidad, nacimos de un mismo lugar. Listo, ahora sí, veamos. El eramismo, una figura fundamental para la cultura europea y española de la época, es la de Erasmo de Rotterdam, 1467-1536, tanto por su labor humanística como por su condición de renovar de la religión y la espiritualidad. El neoplatonismo, dentro de este esquema de pensamiento se le otorga la máxima relevancia al conocimiento como medio de elevación hacia el amor divino. Y Muy por bien, último, una cosa, tenemos el carzano, espérate la un curiosidad segundito. intelectual y el cultivo de la propia personalidad llevan al ser humano a albergar una gran sed de conocimientos y de experiencia. Muy bien, a ver, préstenme atención, por favor. A ver, en esta parte hay que recordar algunas cosas. Como ustedes pueden ver, lo que se procura con esta ideología, es decir, las ideas que impulsaron el Renacimiento. Recuerden que todos los seres humanos basamos nuestras acciones en las ideas que tenemos. Por ejemplo, ustedes quieren ir a la universidad. Confirmen, por favor, ¿quiénes quieren ir a la universidad? Hablen, ¿quieren ir a la universidad? Sí.
Sí. Sí, muy bien, listo. Sí. Sé que quieren ir. Sí, pues dice John Bell. Claro, por eso está aquí. Ahora, la pregunta más importante es, ¿por qué quiere ir a la universidad? Ahí se quedan, ¿no es cierto? Por ahí, a ver, veo unas manos levantadas. Veamos. Aquí José Vargas, cuénteme, ¿qué quiere decir José? Levantó la mano. Profe, yo estaba la mano porque decía que también quería ir a la universidad. Ya, perfecto. Veamos, la pregunta es ¿por qué quieren ir? Esa es una pregunta válida. A ver, Para, escucho. para mejorar nuestra condición económica, o sea, en mi caso, para poder ayudar a la gente y ayudarme a mí mismo Muy como un bien. profesional. Clarito, dice Xiaomi, yo quiero, uno, para ganar plata y dos, para ayudar a la gente, ¿no? Porque también hay que hacerle pero principalmente porque quiero ganar dinero. Y hay preguntas posteriores, ¿no? Dice, bueno, ¿quieres ir a la universidad? Sí. ¿Y por qué quieres ir? Porque quiero ganar plata, pues, porque quiero mantenerme, porque quiero dejar de ser un mantenido en mi casa, porque quiero apoyar a mis padres, porque quiero casarme un día y tener hijos y hay que mantener a esas bestias, ¿qué digo? A esas bendiciones que nos vienen y necesitamos plata. Ay, bueno, también quiero, es menos importante para la mayoría, pero también quiero ayudar a la gente a que haga algo y es así, ¿no? Entonces, ese es mi porqué. Y ahora, y siguen preguntas, porque después de eso digo, bueno, ¿y por qué quiero yo tener plata? Para mantenerme y para olvidarme de esto, para olvidarme de que sigo mantenido en mi casa. Eh, Quiero tener plata para independizarme. ¿Y por qué quieres ser independiente y no quieres vivir en tu casa si ahí tienes todo? No, es que ya me da vergüenza. ¿Y por qué te da vergüenza? Si al final podrías vivir con tus papás hasta que se mueran y no ser independiente. Y así nacen una serie de preguntas. ¿Y por qué nacen estas preguntas? Por nuestra forma de pensar. Si no tuviéramos una forma de pensar basado en la libertad individual y la capacidad del ser humano por autosustentarse, no pensaríamos ni siquiera en la posibilidad de estudiar. ¿Por qué una persona que tiene todo en la vida, que ha nacido en cuna de oro, ¿sí? ¿Creen que se preocupa por ir a la universidad? En realidad lo hace para que no digan que es bruto, porque a la final lo tiene todo. No tiene sus necesidades. Es una forma de pensar totalmente distinta. O va a la universidad porque quiere administrar bien su herencia para tener más dinero y más poder. Puede ser que lo haga por eso. Varias son las formas en que animan nuestro comportamiento. Es decir, cada vez que usted haga algo, tiene que preguntarse por qué lo hace. Por ejemplo, si usted es infiel en las relaciones que usted ha tenido, como la mayoría de ustedes lo han sido, tiene que preguntarse, ¿por qué soy infiel? Posiblemente, por ejemplo, yo he argumentado algunas veces la infidelidad que he tenido en algunas relaciones diciendo que los seres humanos no somos monogámicos por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos estamos condicionados por naturaleza, por ser mamíferos, que provenimos de homínidos y esos homínidos evolucionados de, de, de otro tipo eh, de manada, de este tipo de manadas mamíferas, en las que son poligámicos, es decir, comparten el sexo como una cuestión natural. Puedes justificar tu infidelidad con eso. Les hago una pregunta. ¿Por qué somos monogámicos? ¿Por qué es bueno cuando nos quedamos con una sola pareja y somos malos cuando estamos con muchas parejas? ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué nos parece bueno tener solo una pareja en toda la vida? ¿Alguien puede reflexionar al respecto? Así O sea, somos, ¿no? somos malos con muchas parejas porque, bueno, según la psicología, una persona solo puede estar enamorada de una sola persona porque centra toda su atención en ella y todo su cerebro está pensando en ella. Entonces, si estás con muchas parejas, no estás enamorada, simplemente estás, no lo sé, por diversión o porque siempre necesitamos estar relacionados con más personas.
tal vez. Ya, muy bien. Entonces, bueno, analizamos algunas cosas. Hemos visto el asunto biológico. Por acá dice Xiomara que ha leído algunos estudios psicológicos que demuestran que es mucho más beneficioso para el cerebro humano enamorarse de una sola persona, pero hay otros estudios que demuestran que dependiendo del cerebro, las personas pueden estar enamorados de más de una persona. Pero cuando hablamos de la infidelidad no hablamos de amor, hablamos de únicamente compartir el vínculo sexual o el coito con otra persona. Y no en ocasiones no se necesita amor para eso. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque tenemos ideas de por medio. ¿Por qué somos más infieles que otros? Porque podemos justificar nuestra forma de actuar a partir de nuestra forma de pensar. Y hemos logrado un chat de 52 interacciones en los que empiezan a reírse sobre este tipo de cosas, ¿no? Dicen Oye, Alicia, mujeres que es instinto natural, etcétera, etcétera. A ver, cuénteme, ¿quién está hablando? José, yo, Alicia, cuéntame, José José. Varela. Eh, yo creo que es más un hecho, no sé, como ideológico de lo que he venido profundizando durante varias épocas pasadas, porque es como de lo que siempre nos han metido en la cabeza. Ya, Entonces es más, como, bastante bien, José. Acabas de mencionar algo muy importante. Lo que nos han metido en la cabeza. Lo que nos han metido en la cabeza condiciona nuestra forma de actuar. Si a ustedes les hubiesen condicionado desde el inicio que ir a la universidad es de tontos, ¿irían a la universidad? Posiblemente no lo harían, ¿sí? Si los hubiesen condicionado desde que eran pequeños, que enamorarse de una sola persona es de tontos, posiblemente tendrían varios novios y novias. Y aunque así no los han condicionado, algunos los tienen. Entonces, hay que considerar, y precisamente he mencionado esto con el fin de que ustedes tengan una visión de qué es una ideología. Una ideología es ese conjunto de ideas que conforman nuestra estructura de pensamiento y que a final de cuentas nos hacen actuar como actuamos. Nos hacen considerar la fidelidad, nos hacen considerar, por ejemplo, ser buenos y, por ejemplo, te dicen cuando eres pequeño y que te dicen, ya, pórtate bien, pero no te dicen qué es portarse bien. Y luego tú con ensayo y error, después de tanto palo y tanto chancletazo, sabes qué es malo y qué es bueno. Es así como se va configurando nuestro sistema de ideas y a eso le llamamos ideología. Y esta gente en su tiempo tenía una ideología, una forma de pensar. Por ejemplo, en esta época la vida humana no era tan valiosa y colgar a una persona porque había robado una gallina, si esta persona a la que le habían robado era poderosa, era de lo más natural. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, veamos que Estados Unidos se hace el paladín, el defensor de los derechos humanos a nivel mundial, pero no le importó botar 2 bombas nucleares en Japón y matar a 260,000 personas inocentes que no tenían nada que ver con la guerra, que vivían en su casa, el abuelito, la madre, un joven, niños, que murieron inmediatamente 60,000 personas y que luego a través de 5, 6 meses, un año, 2, 3, murieron 260,000 personas solo porque ellos no les importó en nada matar y la vida humana de esos seres. Miren, la ideología, ¿cómo nos puede hacer actuar? Si se dan cuenta, es nuestra forma de pensar. Ahora sí, continuemos con la presentación. Por eso es importante tener en cuenta qué es la ideología. Recuerden que la ideología es eso, ese conjunto de pensamientos que nos hacen actuar como debemos o como actuamos. Entonces, cada vez que usted vaya a analizar esto, quisiera que cuando digan ideología, tiene que, incluso les invito a esto. Ya terminamos, ¿no? ¿Sí, Xiaomi? ¿Terminamos? Sí, listo. Ya, Ya listo. acabó. Ya, entonces hasta aquí se acaba. Ahora, les invito a una cosa. En ocasiones nosotros tendemos a juzgar a otros, incluso al pasado, desde nuestra perspectiva actual y desde nuestra ideología. ¿Sí? Y no hay que caer en ese error.
Por ejemplo, y los acabo de mencionar, el atroz asesinato de 260.000 personas en Nagasaki y Hiroshima el 6 de agosto de 1945, cuando sucedió el ataque de los Estados Unidos contra Japón en esas dos ciudades y probaron las bombas nucleares. Estoy hablando de las bombas nucleares que estallaron en esas ciudades. Pero tengo que entender también que este atroz asesinato a civiles inocentes, ¿sí? A civiles inocentes, se dio en un contexto en el que los derechos humanos eran vistos como algo relativo y no fundamental. Pero hoy, en nuestro avance de civilización, tenemos que entender que ahora estos derechos humanos tienen que ser respetados. Por eso es que algunos dicen, mató y violó a la hija de 4 años y merece la castración química y la pena de muerte. Ahora, hizo una cosa tan mala que nuestro odio personal y nuestra frustración por no hacerle lo mismo a ese desgraciado o a esa desgraciada, porque no, la violación no solamente se da por el hombre, también por la mujer. Estas acciones son tan atroces que quisiéramos vengarnos, pero debemos recordar que también esos individuos tienen derechos como seres humanos y posiblemente se les pueda privar de la libertad completamente porque está trastornado, pero de que nosotros intentemos ajusticiar con la muerte nos convierte también en asesinos. ¿Y quiénes somos después de matar a alguien? Nos convertimos también en esos asesinos y también deberíamos ser juzgados o no. O la pena es menor cuando lo matamos todos a que cuando lo mata uno. Sí, si nos damos cuenta, Ojo por ojo, diente por diente. esa ley del talión es la que hemos superado. Por ejemplo, como sociedad, si tenemos un asesino de 20 mujeres o una asesina serial que ha matado a todos sus esposos, que las hay, ha matado a 5 o 6 personas de una manera sistemática, premeditada, está psicológicamente trastornada. Y nosotros decimos, hay que matarla, porque ha sido atroz, porque aparte los descuartizó y colgaba las partes en sitios públicos y atormentaba a las familias, etcétera, etcétera, lo que haya sido. Eh, y esta persona decimos, tenemos que matarla porque como sociedad nos convierte en lo mismo. Es decir, ella es una asesina y nosotros somos asesinos. Entonces, ¿quién nos juzga a nosotros? Es la pregunta. Y precisamente por eso los derechos humanos son inviolables. Entonces, por ejemplo, hay poblaciones que matan a sus peores criminales porque dicen, así nos ahorramos la cárcel, así nos ahorramos que se escape, así nos ahorramos un montón de cosas, pero nos convierten en asesinos. Entonces, hay que tener muy en cuenta este asunto de los derechos para poder manejar, porque también forman parte de nuestra ideología hoy por hoy y nos permiten ser quienes somos. Así como en el pasado se cometieron atrocidades, de esas atrocidades tenemos que seguir aprendiendo. Muy bien, entonces, estamos bien, hemos terminado un tema. Gracias, voy a terminar esta presentación. Le doy paso a preguntas, por favor. Preguntas con respecto al tema. Tengan la gentileza. ¿Me ayudan? Alguien que no se haya aburrido con esta temática. Yo sé que sociales es una... A mí me encanta en lo particular. Es genial sociales porque me hace entender el mundo de una manera que no la entendía antes y que ahora me doy cuenta de por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos y eso me hace más libre, ¿sí? Me hace más libre. Les invito a que trabajen desde esta perspectiva y que si les aburre, pues le pongan esa visión. Ahora sí, le doy paso a preguntas para que podamos ahondar con respecto al tema. Dele. Escucho. Es decir, todo está claro, profe. Uf, qué bestia, sí, es clarísimo. Oiga, Ya cuente, José. oiga, Alice, la época del Renacimiento también no solo se tomó en cuenta lo que es el arte antiguo, sino también la ciencia, ¿no? Por supuesto. O sea, recordemos esto, que hayamos tomado a Euclides. Por favor, tengan la bondad, googleen a Euclides. Euclides, por favor. Googleen a Euclides. Tengan la bondad, hagamos una pequeña biografía. ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Y cuáles fueron sus aportes intelectuales? Veamos, escuchemos. Alguien que lo haya googleado y ya tenga la información.
¿Ya? ¿Alguien nos puede ayudar? Euclides. ¿Sí? 330 antes de Cristo, 275 antes de Cristo, matemático ahí. griego, junto Espérate. con Arquímedes. Ya. 4 siglos antes de que naciera Jesús. Y el Renacimiento estamos hablando que pasó 1400 años después. Es decir, tomaron los renacentistas a un autor de hace 18 siglos atrás. Escuchen lo que estamos diciendo. Por eso se llama renacimiento. Es decir, cogemos estas ideas del pasado y las ponemos acá. O sea, les hacemos renacer, revitalizar, porque eran tan buenas y por chuncho nos hemos pasado 18 siglos analizando cosas que no nos ayudaron en mucho. Siga, por favor, Xiomar. Junto con Arquímedes y Apolonio de Perga, posteriores a él, Euclides fue pronto incluido a la tríada de los grandes matemáticos de la antigüedad. Sin embargo, a la luz de la inmensa influencia de su obra ejercida a lo largo de la historia, hay que considerar también como uno de los más ilustres de sus tiempos. Poco se conoce a ciencia cierta de la biografía de Euclides, pese a ser el matemático más famoso de la antigüedad. Es probable que se educara en Atenas, lo que permitía explicar su buen conocimiento de la geometría elaborada en la escuela de Platón, aunque no parece que estuviera familiarizado con las obras de Aristóteles. Euclides enseñó en Alejandría, donde abrió una escuela que cabría siendo la más importante del mundo helénico, y alcanzó un gran prestigio en el ejercicio de su magisterio durante el periodo de Ptolomeo I Sóter, fundador de la dinastía ptolomaica de la gobernaría Egipto desde la muerte de Alejandro Magno hasta la ocupación de Roma. Muy bien, entonces, a La ver. tradición ha conservado una imagen de Euclides como un hombre de notable amabilidad y modestia, y ha transmitido asimismo una anécdota relativa a su enseñanza. Ya, sí, espérate un segundito. A ver, como pueden ver, estamos hablando de una persona que tuvo una influencia, se puede decir que es uno de los grandes matemáticos. Estamos hablando también de Arquímedes, ¿sí? Y de Apolonio también está, ¿no es cierto? Los tres. Apolonio, ya, muy bien. Entonces, esta gente, tomadas sus ideas, las trasladamos, porque sin esas ideas, sin esos cálculos matemáticos, muy probablemente no hubiesen levantado en el Renacimiento las grandes obras arquitectónicas que se levantaron. O sea, se necesitaron otro tipo de cálculos y fueron tomados de la antigüedad para volverlos a renacer. Entonces, ahí contestamos la pregunta de José Vargas, que nos hizo, si tomaron no solamente la parte artística, sino que también tomaron los conocimientos. Por eso hemos mencionado a Euclides como un ejemplo. De ahí se tomaron muchos otros conocimientos que fueron de relevancia y que hasta hoy siguen conservándose y que no llevamos muchos siglos. Estamos hablando que hemos tomado las ideas del pasado, como Aristóteles, Platón, las ideas de Sócrates, las ideas de Pitágoras, las ideas de Euclides, de Arquímedes, etcétera, etcétera, y las hemos retomado y no llevamos muchos siglos. Estamos hablando que va a siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Apenas llevamos 6 siglos tomando estas ideas y fortaleciéndolas. Y hoy ya tenemos un avance tecnológico impresionante. No sabemos qué nos depara, bueno, algo nos estamos prospectando para ver qué nos depara el futuro. Estamos hablando de que muy probablemente la humanidad pase a vivir mucho más tiempo y estamos trabajando en eso para que la humanidad deje de vivir solamente unos 70, 80 años y pase a vivir unos 100, 200. Algunos optimistas hablan que dentro de 50 años o de 100 años la humanidad casi no morirá, sino entre unos 500 años. Algunos son pesimistas, dicen unos 120 años. Otros optimistas dicen 500 años, que los seres humanos no moriremos por nuestros adelantos tecnológicos y conservaremos la vida durante ese tiempo. Una cosa que a mí me deslumbra. Ojalá puedan desarrollar una serie de medicamentos, la biotecnología nos ayude mucho y podamos vivir más tiempo jóvenes. Yo espero que me den la oportunidad de poder seguir viviendo. No sé, tal vez mi inteligencia me invita a no querer morir como todas las inteligencias
y quiero no morir. Y eso es lo que va a pasar. Y miren, eso nos ha tomado poquitos siglos. No como, por ejemplo, los renacentistas que les tomó 18 hasta volver a recuperar todo eso. ¿Ya? O por lo menos 10 hasta que volvimos a retomar. Y ojalá nunca más tengamos que vivir otra época de oscurantismo, es decir, 1000 años en los que no hemos progresado prácticamente para nada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar esta sesión? ¿Nada? Listo. Entonces vamos a darle paso ahora. Justamente estaba comunicándome con Melissa Dayana. ¿Estás presente, Melissa Dayana? Palate, ¿estás lista? Sí, ya. Ya, entonces ahorita te descargo la diapositiva y comenzamos la Edad Media, por favor. Tenga la onda. Aquí va a ser interesante. Vamos a ver algunos aspectos que son muy útiles. Esperen un segundito, ya descargo. Dayana. Ayer les había solicitado mis disculpas porque tuve que hacer atender a mis hijos porque estuvieron expuestos al coronavirus. La abuelita está con coronavirus, entonces me tocó llevarles al médico para que le hicieran, bueno, no están mal, ¿no? Están bastante estables, pero me tocó llevarles para que les hagan el examen. Entonces, es todo un trámite. Cuando son niños es bastante delicado, demoroso. Espero no haberme contagiado y espero que, sobre todo, estén bien. Aunque hasta el momento están bien, no ha pasado ninguna dificultad de salud. Están estables. Entonces, por ese motivo, ayer les pedí, por favor, que me disculpen que no iba a poder asistir a clases. Entonces, eso. Como también les comuniqué en un inicio de esta clase, esta semana, voy a dejarme ayudar por un colega en el área de lengua porque no tengo tanto tiempo por el asunto de las preguntas. Entonces, eso ya van a trabajar con el profe Miguel, ya le voy a dar paso, se los voy a presentar y ahí les dejo con él el día de mañana. Entonces, van a recibir conmigo clases 3 días por semana de sociales y con el profe Miguel también van a recibir entre 2 a 3 días, y ya vamos a ver el horario, para que, por ejemplo, en la mañana, en la tarde tengamos un horario adicional, porque me interesa que aborden todos los temas, que todavía nos faltan bastantes, y que así puedan desarrollar al máximo la capacitación. Entonces, les informo con este tiempo suficiente, ¿no? Muy bien, entonces, cualquier inquietud, ya saben, pueden realizarlo de forma individual a través del WhatsApp. Para ayer sí estuve un poquito ocupado, no les presté mucha atención, pero ya hoy día ya estoy más centrado en este asunto, en nuestros asuntos como tal. Así que pueden ustedes preguntar cualquier cosa. Listo, muy bien, estudiantes. Entonces todavía estamos en la grabación. Bueno, ya los que les toca ver esta grabación, pues ya están jodidos porque ven hasta los pormenores. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Dayana, por favor, con tu grupo, quiero que estés pilas. Estamos ya en esta presentación. Voy a ponerla. Están los siguientes estudiantes, que son la señorita Dayana Ana Luisa, Lisbeth Ana Luisa, Tania Chela, Alex Flores y Melissa Sailema. ¿Bien? Entonces, yo estoy haciendo la presentación y de igual manera, así como vimos un poco, porque todavía nos falta ver un poco más y eso lo profundizaremos con los chicos del Puyo. Por favor, chicos del Puyo, atentos para sus presentaciones. Tengan la bondad de ya enviarme la presentación del Renacimiento. De igual manera, la de la época medieval. Tengan la gentileza, me siguen enviando. Ahora sí, vayamos con los chicos que acabo de mencionar, que están dentro de esta presentación y que fueron los encargados de levantar la investigación. ¿Sí? Continuemos. Ahora sí, vamos a la Edad Media y la modernidad, que es justamente nuestro tema central, y veamos este tópico que es de la Edad Media. Ya, les doy paso, chicos. Sigan, por favor.
Bueno, la Edad Media fue un periodo de la historia europea que dejó profundas huellas en el continente. Su inicio y su fin se encontraron entre, entre cambios culturales, políticos y sociales y económicos. Se desarrollaron de modo gradual ya que hubo una ambición en diversos ámbitos. El paso de la Edad Antigua, la conocida como Edad Media, no fue algo inmediato, sino que inevitablemente se desarrolló de modo gradual, ya que hubo una transición en diversos ámbitos. Muy bien, estoy aquí, ¿no? A ver, esto es una cosa importante, ¿ya? La Edad Media, recuerden que termina con un acontecimiento catastrófico. ¿Qué pasa? El Imperio Romano, que se extendió durante casi 1000 años, ¿sí? Es una de las civilizaciones más fuertes que se sostuvo durante muchísimo tiempo. Este imperio en el año 476 termina aniquilado por los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros eran aquellos pueblos que Roma había querido conquistar o que nunca conquistó y que no formaban parte del imperio. Porque ¿qué significaba eso de formar parte del imperio romano? Significaba que tú te añadías a Roma, Roma te iba a proteger de otros ataques con sus legiones. Aparte de eso, te obligaba a, a asumir las leyes romanas, ¿sí? A las leyes romanas, te obligaba a asumir sus leyes, a participar en sus cultos religiosos y a hacer tu debido pago de impuestos. Eso, algunas civilizaciones durante todo el imperio no se añadieron a Roma, o sea, no formaron parte de su cultura, de su pueblo, de su comercio, porque hasta parte de eso tenías que asumir el idioma oficial del imperio romano, que era el latín. Estamos hablando del imperio romano de Occidente, no del de Oriente, porque el imperio romano de Oriente tenía otro idioma, que era el griego, era también el idioma oficial del imperio romano de Oriente, pero compartía las mismas leyes, compartía la misma visión del imperio como se lo conoce. Ahora, este imperio llega hasta el año 476, donde su fuerza de ataque, sus legiones, se ven debilitadas por problemas internos en la misma Roma. ¿Qué le hicieron? Problemas políticos. Y estos problemas llevaron a que hubiese una desorganización tal que los bárbaros, es decir, estas civilizaciones que no se quisieron añadir y que vieron debilitada Roma, terminaran invadiendo, saqueando, matando al pueblo romano e incendiando Roma. O sea, con eso les digo lo que pasó en el año 476. ¿Y qué sucedió? Que las grandes extensiones de tierra dadas a diferentes nobles, estas extensiones se encerraran, por así decirlo, en grandes feudos, donde el señor feudal hacía un trato con sus vasallos, sus siervos, que eran, entre comillas, libres, para proteger principalmente a este espacio de tierra para no ser atacadas por los bárbaros. ¿Sí? Entonces, eso pasó en el año 476. Debemos tenerlo clarito ese año, porque ese año comienza la Edad Media, comienza por un acontecimiento fatal y desastroso para el Imperio Romano de Occidente. Sigamos. Características. El teocentrismo, quiere decir Dios como centro de todo. Sin duda alguna, si hay una característica clave de la Edad Media, es la presencia de un marcado teocentrismo que servía como base para explicar el universo, y a partir de cualquier se marcaba la mentalidad, las normas se convienen incluso las leyes de las épocas. Segundo, la religión como base fundamental de la sociedad. Profundamente vinculada con el punto anterior, podemos encontrar el gran valor e importancia de la institución religiosa. Tercero, organización política, monarquía y feudalismo. El sistema político por excelencia de la Edad Media es la monarquía, siendo el rey de la figura de la máxima autoridad de cada país y capaz de hacer cualquier que fuese a su voluntad. Las tres grandes clases sociales.
Organización política. La monarquía siendo el rey de figura máxima autoridad de cada país, el feudalismo mantiene la figura del rey como supuesta máxima autoridad. La posición inalterable. Espérate, Por no, lee despacio, tranquilo, no te lee despacio para ir asimilando las ideas, porque no podemos tan rápido, ¿no? Vamos, dale. perdón. La posición inalterable. Por norma general, la mayor parte de la población nacía y moría en una misma posición y clase social. La educación estaba muy limitada, siendo un privilegio reservado a nobles y especialmente al estamento eclesiástico. Surgimiento de los gremios. Era relevante a las ciudades donde pasaron a cada vez con más frecuencia profesionales tales como los artesanos, obreros, comerciantes o pescadores. Ya, Gracias. muy bien. A ver, espérate ahí. Vamos a ver algunas características. Sí, muy importante que su visión cambia en vez de fortalecer el conocimiento al encerrarse en estos feudos. La manera de mantener la organización dentro del feudo fue a través de la imposición del poder de la iglesia y del señor feudal. ¿Cómo mantenías a la gente tranquila? ¿Cómo se puede mantener a la gente tranquila, encerrada? Bueno, encerrada no es que estaban en una casita, ¿no? Estamos hablando de extensísimas propiedades enormes que eran del tamaño de un país. Pero estas estaban gobernadas por un señor al cual se le daba el poder porque se suponía que para ser un noble, Dios mismo te investía de ese poder. ¿Cómo logras eso? Primero, no eduques a la gente. No dejes que sea una persona pensante a través de la educación. Ignorante es mejor. Segundo, infúndele miedo y una visión de Dios permanentemente. Es decir, ¿cómo se infundió? A través de la iglesia. La iglesia aquí juega un papel fundamental para conservar el poder, haciéndole temer a la persona que si se porta mal y si no obedece se va a ir al infierno. Y si se porta bien y es obediente y es un buen siervo y sirve a su señor y sirve a la seguridad de su feudo, se va a ir al cielo, se va a ganar el cielo. Dios lo va a premiar. Con esas ideas se mantiene la organización política, que puede ser un rey, ¿sí? En el caso cuando son muy poderosos, o un señor feudal, cualquiera que sea. Entonces, algunos, en estos 1000 años de la Edad Media, algunos feudos se organizaron y de entre esos feudos se elegía a un rey, que era la figura máxima. Otros se quedaron sencillamente como pequeños feudos, pero era mejor estar asociado. Así que se infundió esa figura de la monarquía, que recuerden, el rey es investido completamente de autoridad a partir de eso, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Aquí tenemos eso, una cuestión importante. Otra cosa es que la posición social no cambia, ¿no? Hay señores feudales, hay nobleza, hay artesanos, hay agricultores y de ahí pasamos a los... perdón, me había olvidado, mil disculpas. Ya vamos a ver la jerarquía, porque la jerarquía va a la par, la una que es civil y la otra que es religiosa. Eso ya lo vamos a ver, ¿no? Esa es la parte de la jerarquía. Es importante. Y una cosa que no te puedes mover, es decir, si tú naciste obrero, mueres obrero, no puedes, no escalas como en nuestras civilizaciones actuales, que mientras más dinero y educación tienes, más vas escalando, ¿no? Y aquí esta parte es importante. Parece una característica media floja, pero es una característica importante. ¿En qué sentido? En que hay un surgimiento de gremios. A ver, ¿qué es eso de los gremios? Al no haber escuelas formales que te enseñen, ¿sí? Al no haber escuelas formales que te enseñen sobre o sea, te enseñen lo básico, para poder aprender un oficio en el campo artesanal, tú ibas a los gremios, que eran como una especie de asociaciones de los maestros que iban enseñando a los novatos.
sus técnicas, sus secretos. Por ejemplo, quiere ser panadero o quiere ser pescador o comerciante. Habían gremios que se empezaban a agrupar y empezaban a acumular el conocimiento para enseñarle a los novatos y para que el arte, el oficio o cualquier actividad se vaya desarrollando. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en cómo se fue trabajando en la Asociación de los Gremios. Hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos, continuemos. Siga, por favor. ¿Quién estaba a cargo? Vamos, continúe. A la siguiente diapositiva, por favor. Ya, a la siguiente, vamos a la siguiente. Imperio bizantino. En el siglo V, el Imperio Romano de Oriente resistió a los bárbaros. Al Imperio Romano de Oriente se lo llamó Imperio Bizantino, porque su capital era Bizancio o Constantinopla. Justiniano fue el emperador más importante de Bizancio, porque conquistó todo el Mediterráneo en el siglo VI. En el siglo VII, el Imperio Bizantino sufrió los ataques de los árabes y perdió gran parte de su territorio. En el siglo XIV, los turcos también atacaron el Imperio Bizantino y lo conquistaron en el siglo XV, 1453. Imperio Islámico. Surgió en la península arábiga en el siglo VII de la era cristiana con la aparición del profeta Mahoma. Esta población solo vive en oasis y costas, organizadas en tribus enfrentadas, distintas creencias. Consideran la Meca como ciudad sagrada. Mahoma inicia la predicción de una nueva religión, el Islam. El Corán es su libro sagrado. Imperio carolingio. Se refiere al reino franco, que dominó la dinastía carolingia del siglo VIII al siglo IX en Europa Occidental. La dinastía carolingia estaba conformada por Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, y Carlos Magno, hijo de Pipino, coronado como emperador de Roma. Carlos Magno protegió a la Iglesia e inició la expansión territorial hacia el este de Europa, Alemania, Hungría. Muy bien, espérate ahí, por favor. A ver, analizamos 3 imperios en este periodo, ¿no? Es decir, en la época de la Edad Media, se desarrollan 3 imperios. Recordemos que en la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el año 476, el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Roma, que hablaba griego como idioma oficial, este imperio no cayó. Es decir, siguió siendo fuerte y seguía manteniendo el orden y a un emperador. A este imperio se le llama Imperio Bizantino. Este duró hasta 1453, a pesar de que todas las invasiones que tuvo y todos los ataques se mantuvo. Se desarrolla en el mismo momento histórico otro imperio basado en la religión, el Imperio Islámico, cuyo profeta Mahoma, que escribe el Corán, o lo dicta, por así decirlo, por iluminación del ángel Gabriel, que lo ha enviado a manifestarle que él va a ser el profeta del pueblo, pone como regla fundamental de su desarrollo la guerra santa, que involucra el hecho de que tú tienes que adorar a Alá, el único y verdadero Dios. Caso contrario, tendrías que morir por infiel, porque ellos consideran que ser infiel es no adorar a Alá. Entonces, eso deben tenerlo muy, muy claro en este asunto, ¿no? Por eso, su forma de hacer religión no es a través del amor y la paz, consignas cristianas. Es a través de la imposición de la fuerza y la expansión territorial. Por eso se convierten en un imperio. De ahí nacen los califatos, que son esas organizaciones políticas basadas en el poder que Dios le dio a Mahoma y Mahoma lo trasladó a sus seguidores.
Y ahora hablemos del Imperio Carolingio, que también se desarrolló en todo el contexto europeo. Es decir, el islámico se desarrolló en Asia Menor y se extendió para Europa. El bizantino se mantuvo en en Constantinopla, donde es el actual Estambul, ¿sí? En Turquía, ahí queda Constantinopla. Es decir, estaba entre Europa y Asia. Y el Imperio Carolingio, que fue eminentemente europeo, cuya figura máxima que intenta unificar a todos los pueblos que fueron el Imperio Romano y que ahora son feudos, se llamó el señor Carlomagno, que se convirtió en Imperatus Perpetuus, proclamado por la Iglesia Católica en Roma, porque él conquista esos territorios y se hace pero no duró mucho, solo duró un tiempo esta unificación. Listo, hasta aquí nos quedamos, estudiantes, son la 1 de la tarde. Muchísimas gracias por la atención, por favor sigan desarrollando, ya les envío esta diapositiva y también, Xiomi, por favor, vuelve a enviarme rapidito para poderles reenviar a todos la diapositiva correspondiente a Renacimiento. ¿Listo? Para que ya sigan trabajando. Les agradezco mucho por la atención. ¿Alguna pregunta antes de irme? ¿Ninguna? Gracias. Cuídense mucho. Que les vaya muy bien, estudiantes. Gracias. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Licen. Hasta luego, profe. Pasen muy bien. Un gusto. Nos vemos. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Lisa. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, Pelicen.